Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un poquito con la practicante Ingrid y para empezar quiero mostrarles algo. Bien, lo que les quiero mostrar es esto que ven acá, ¿sí? Ven que hay dibujos, hay palabras. ¿Qué les parece si leemos a ver lo que dice? Cada tanto me dan ganas de volar. Vuelo a través de mi imaginación, de mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis utopías. Boink. El problema es que terminas chocando siempre contra la misma pared, la realidad. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Es un texto? ¿Alguna vez han leído ese tipo de texto? Bueno, este texto que vemos acá es una historieta. ¿Y qué es la historieta? Es una narración formada por la secuencia de dibujos, símbolos y textos escritos, el cual los relatos pueden ser cómicos, dramáticos, fantásticos, de aventuras, con o sin texto, etc. Esos relatos también pueden ser los tipos de historietas que existen, ¿sí? Como lo mencionamos anteriormente, de aventuras, de ficción, cómicos, dramáticos, fantásticos, de terror, ¿sí? ¿Conocen algún tipo de historieta? Bueno, yo conozco esas, ¿sí? Y otras muchas más que existen. Y las historietas también se componen de lenguaje verbal e icónico. ¿A qué me refiero cuando hablo de verbal e icónico? Se refiere a todo aquello que emplea símbolos básicos para ser comprensible y es el lenguaje de las imágenes, ya sean estas fijas o en movimientos. Bien, saben que las historietas también componen elementos, ¿sí? Esos elementos son las viñetas, que son los cuadros que conforman la historieta, los dibujos, que representan el ambiente donde se desarrolla la historia, ¿sí? El escenario, así como los personajes. Los globos son los lugares donde se escriben los diálogos de los personajes y otro elemento serían las onomatopeyas. Son vocablos que imitan o recrean movimientos, sonidos y ruidos. Y ahora, ¿qué les parece si identificamos en ese texto, ¿sí? En esa historieta, los elementos de ella? Vamos a identificar las viñetas en esta historieta. Recuerdan que son los cuadros que conforman la historieta. Entonces, estas serían las viñetas. Después están los personajes. Cada historieta contiene sus personajes. Y aquí podemos ver a uno, ¿sí? Bien. El próximo elemento que mencionamos eran los globos. Los globos son los lugares donde se escriben, ¿no? Los diálogos de los personajes, como podemos ver aquí, ¿sí? En estos globos. Ese sería el otro elemento de la historieta. Y por último están las onomatopeyas, que serían los vocablos que imitan o recrean movimientos, sonidos y ruido, como esta palabra acá, que vemos acá, ¿sí? Como muchos otros elementos que podrán encontrar en una historieta también, como el texto, las imágenes, el diálogo, los lugares, etc. Y cada parlamento, sí, cada diálogo, cuando hablan los personajes, van dentro de los globos. Muy bien, entonces volviendo al inicio, cuando hablamos sobre lo que eran las historietas, vamos a volver a repetir lo de que la historieta es una narración formada por la secuencia de dibujos, símbolos y textos escritos, el cual los relatos pueden ser cómicos, dramáticos, fantásticos, de aventuras, con o sin texto, etc.
¿sí? Y los elementos que componen las historietas son las viñetas, que son los cuadros que conforman la historieta, ¿sí? Como lo vemos anteriormente. Después, otro elemento son los dibujos, que representa el ambiente donde se desarrolla la historia, sería como el escenario, así como los personajes. Otro elemento serían los globos, que son los lugares donde se escriben los diálogos de los personajes. Después, por último, están las onomatopeyas, que son los vocablos que imitan o representan movimientos, sonidos y ruidos. Y por hoy es eso, chicos, es esto lo que quería compartir con ustedes. Espero que pasen bien, que se cuiden y les mando un beso grande.